Y que justamente va en línea con eso, todos los fenómenos que hemos vivido en las últimas horas, todo lo que ha pasado también antes, con una sequía fuera de lo común, incendios forestales, todo lo que tiene que ver con las lluvias, justamente son fenómenos asociados quizá al cambio climático, es lo que vamos a intentar develar en esta entrevista, que afectan no solamente a nuestro país, sino también a la región, olas de calor, sequías, la más reciente, inundaciones también. Por eso, para analizar todo esto que está pasando, es que recibimos ya en estudios a Eduardo Údinas, analista en temáticas ambientales, también secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, y si nos habrá parecido oportuna su presencia esta mañana. La gran pregunta, esto que nos ha pasado, sequía extraordinaria, no aguantar el calor, después baja de temperatura, lluvia, ¿es por el cambio climático? Bueno, eso es difícil decirlo con esa certeza, pero también puede expresarse de otra manera. Todas las modelizaciones, las predicciones que hay sobre el cambio climático indican que esto es lo que va a ocurrir. Pero uno no puede estar seguro si la lluvia de ayer fue justamente por el cambio climático. En cambio, sí sabemos que el cambio climático aumenta los eventos extremos. Y eso ya se está viendo. Sí, se está viendo. Y para eso les preparé una secuencia de cómo están enganchados unos temas con otros. Sí, estaría buenísimo que nos explique un poco, porque todavía creo que hay algunas dudas, ¿no? De si estamos o no en el cambio climático. Creo que ya se discute cada vez menos, afortunadamente. Pero bueno, para entender un poco, queremos justamente la explicación de qué fenómenos están dando que nos hacen pensar que, bueno, que el cambio climático ya Bueno, es un el hecho. primer punto es partir de eso. Entonces aquí tengo el primer componente para la explicación de hoy, que es el aumento promedio de la temperatura en la Tierra. ¿Eso ya pasa? Eso ya pasa. Sabemos que desde la era industrial, desde que emitimos gases invernaderos, especialmente lo que sale de las chimeneas de la fábrica, de los motores, la temperatura promedio del planeta aumentó en 1,5 grados. Entonces, eso ya está en marcha desde mediados del siglo XIX y se ha acrecentado en los últimos años. Y sabemos que eso está acompañado, ligado al aumento de las emisiones de los llamados gases invernaderos, precisamente porque producen esto. Entonces, ¿a qué le sigue eso? El aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura promedio planetaria. Estamos, como le decía, en 1 grado y casi 1,5 grados por encima. Claro, si a uno le dicen 1,5 grados, bueno, no es gran cosa, mejor, el verano un poquito más cálido. Exacto, y entonces ahí empiezan los problemas. Claro. Ahí empiezan los eventos extremos. Que es lo que vivimos ayer, más allá de que no se pueda afirmar de que sea directamente por eso. Claro, entonces les voy a presentar algunos. Esto se lo robé a mi nieta ayer, que no me lo quería prestar, pero bueno. Pero está buenísimo para graficar un poco la suma de Les pongo, elementos. ustedes ven que se van enganchando uno con el otro. El que les puse aquí, y en este tercer caso, son las olas que tienen que ver con sequía, fuegos, etcétera, vinculados a aumento de la temperatura. Basta mirar lo que nos rodea. Argentina tuvo récord de temperatura pocos días atrás. Australia tuvo el mayor registro de temperatura también pocos días atrás, o sea, en el hemisferio sur, con 50 grados. Nueva Zelanda está viviendo su año más caliente. Estamos batiendo récords año tras año. Gudinas, pero esto también se da al mismo tiempo que en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una ola de nevadas y de frío también extrema. Entonces, en el promedio... Son los extremos, son los extremos. Entonces, el reporte de la Organización Meteorológica Mundial del año pasado decía que esa va a ser la condición de la nueva normalidad. Y citaba, como tú decías, por ejemplo, por primera vez dejaba de nevar en algunas zonas de Groenlandia y eso era reemplazado por lluvia. Así como ellos tenían olas de calor inesperadas en pleno otoño o en pleno invierno, o temperaturas máximas, por ejemplo, en el Mediterráneo. Entonces, ese desbalance se da en todos lados. ¿Eso puede explicar, por ejemplo, que casi la primavera y el otoño se desdibujan cada vez más, que Sí. parecen imperceptibles? Antes yo recuerdo, cuando era niña, estaba más marcado lo que era. Ahora parece que pasamos del frío al calor, del calor al frío, y como que no hubiera Y un se intermedio. entreveran las estaciones. Sí. Y esta secuencia tiene efectos encadenados hacia adentro de ella. Por ejemplo, la ola de calor en Argentina. Miremos qué ha pasado a los hermanos de Argentina. Apagones de electricidad. Sí. Porque los aires acondicionados se han convertido en uno de los grandes consumidores de energía eléctrica y los picos que antes ocurrían en el invierno para la calefacción se trasladan al verano.
Tengo apagones de electricidad. Eso tiene unos efectos en cascada en la infraestructura urbana. Personas atrapadas en sus edificios, caída de los sistemas de agua potable en edificios o en barrios enteros, sistema de refrigeración de alimentos que ya no funcionan más. Los restaurantes, boliches, etcétera, no pueden operar porque sus heladeras no trabajan. Entonces hay una cara económica de esto y una cara en la calidad de vida de las personas. Sigo con la secuencia. Sí. Ahora pasamos a los eventos que tienen que ver con el agua potable y la electricidad. Yo, por un lado, en algunas regiones tengo sequías. Brasil viene de su más severa sequía en los últimos 50 años. Consume más energía eléctrica, pero tiene menos agua en la represa. Tengo que utilizar más centrales de respaldo basadas en combustibles fósiles. Emito más gases invernadero, que me generan más problemas de cambio climático que me agravarán la próxima sequía. Sí, bueno, Uruguay de alguna manera está en una situación similar, ¿no? Porque Exactamente. está exportando energía, pero también tiene prendidas las centrales. Entonces, paso ahora al otro extremo, las inundaciones, las lluvias torrenciales que afectan a varias regiones. Bahía, en el norte de Brasil, acaba también en el nordeste, que es más o menos árido, acaba de sufrir inesperadas inundaciones. Entonces ustedes ven que se van sumando uno y otro problema. Y de nuevo la cara económica. El último reporte, noticia fresca para ustedes, de las reaseguradoras, las que aseguran a las compañías de seguro, indican que este último año tuvieron un nuevo récord en seguros vinculados a eventos extremos ambientales, totalizando pagos por 280.000 millones de dólares. Bueno, era la gran pregunta ayer. ¿El seguro cubre todo esto que provoca un fenómeno climático? En algunos países sí. Y acá va a estar esta discusión por esto de los incendios. ¿Quién va a pagar los seguros de los incendios en las plantaciones forestales que acabamos de ver? Claro. Y si esos seguros que, por ejemplo, diera el Banco de Seguro del Estado estaban reasegurados con otros. Y tiene connotaciones legales. En Estados Unidos hay demandas contra el gobierno federal, contra Washington, diciéndole, yo tengo que pagar un seguro más caro y usted me causa daños porque no combate el cambio climático. Claro. Entonces usted tiene la responsabilidad, por ejemplo, en la costa de California, si yo pierdo mi casa o se quema mi barrio por los incendios forestales que ellos tienen. Para hacerle más dramático la secuencia, tenemos los efectos en la agricultura. Entonces tenemos problemas con la disponibilidad de alimentos o porque hay sequía o porque hay mucha agua. De nuevo, miremos alrededor nuestro. Las pérdidas estimadas en Argentina por esta sequía que acaban de sufrir están calculadas casi en 3.000 millones de dólares. En el sur de Brasil también tienen pérdidas estimadas por la sequía que también están sufriendo por estos eventos extremos. Y el último son los efectos en la salud pública. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica de que los eventos extremos climáticos y la suma de todos estos problemitas afectan la salud pública. Les traje un ejemplo para ilustrar a los que nos están viendo. En la última gran ola de calor en Europa, en el 2003, murieron 70.000 personas. Claro, ya, todo esto lo regamos con el coronavirus, ¿no? Gudinas, hay tiempo... Necesito hacerle esta pregunta para no tener este panorama apocalíptico, ¿no? ¿Tenemos chance de revertir en alguna medida de esto? Y lo pregunto desde dos lados. Uno, que la acción humana obviamente ha acelerado estos procesos, pero otro es que el planeta Tierra ha vivido procesos de cambios, ¿no? Desde la época de los dinosaurios, por ejemplo. ¿Es posible, digamos...? Esos procesos de cambio eran muy lentos en miles de años. Lo que hicimos ahora fue acelerarlo. ¿Y es posible ralentizar esto? Y además, cuando yo empecé con estos temas en los años 90, la visión que tenían todos los de mi generación de que este problema lo iban a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Nunca imaginamos que esta secuencia la estaríamos presenciando. Exacto. Y esta secuencia tiene una gravedad porque ustedes ven que un elemento está encastrado con el otro, pero es un equilibrio muy inestable. Y esto es la crisis social y ambiental. Y la crisis social y ambiental
ven que siguen los efectos y se encadenan uno con otro. Sí. Este es un concepto clave del cambio climático. Se llama efectos umbrales. Y dice que una vez que la torre comienza a caer, ya no se detiene. Claro. ¿Eso quiere decir que no hay una vuelta atrás, no estamos a tiempo, ahora es solo para adelante y ralentizarlo? ¿No se puede revertir? No lo sabemos. Por ejemplo, una discusión para nosotros sudamericanos muy grave de esta caída que ustedes vieron es qué va a ocurrir en el centro de América del Sur con la Amazonía y el régimen hidrológico y de lluvias. ¿Por qué? Por este efecto umbral, que una vez que esa destrucción está en marcha y la torre comienza a caer, ya no la detenés. Entonces, el estado previo de los bosques tropicales en América del Sur era parecido a lo que había en las praderas y llanuras del Uruguay arboladas. No había mucha selva. La selva es un acontecimiento muy frágil, más o menos reciente. Entonces perderíamos uno de los grandes motores, máquinas, etcétera, para el régimen de aguas, de clima de todo el Sí, continente. es un pulmón. Hay decisiones que los gobiernos tienen que ir tomando y que vemos un día y otro también que no se toman a medias, ¿verdad? Lo hemos hablado contigo en otras oportunidades también. Desde el punto de vista individual, colectivo, cada uno en su casa con su aporte, ¿podemos hacer algo que realmente tenga, digamos, una suma, un pesito en revertir o ralentizar esta situación? Sí, claro. Yo creo que hay dos grandes tipos de acciones. Por un lado, son acciones que tienen que ver con minimizar nuestro impacto en el ambiente. Por otro lado, son acciones que tienen que ver con reclamarles cosas de fondos al liderazgo político, cualquiera sea. Porque cuando uno a veces analiza la respuesta de los políticos de un lado y del otro, por ejemplo, las respuestas que hubieron a las lluvias de ayer, uno ve que están muy lejos de entender esta problemática. Por ejemplo, lo que decía la intendenta Acose, esto era impredecible. Sí, era impredecible en un sentido de que lloviera justamente el día de ayer esa cantidad de milímetros. Pero no es impredecible como consecuencia del cambio climático. Lo mismo ocurre con el gobierno nacional en su manejo de la reacción frente al cambio climático y de la adaptación para el cambio climático, donde el caso clave para Uruguay es, por ejemplo, qué va a pasar con el sector agropecuario. Y eso requiere medidas actuales. Porque el Hace sector... años que el Ministerio de Ganadería tiene una sección de adaptación a los efectos del cambio climático. Sí, eso está muy bien y tiene una unidad de seguimiento de los datos climáticos, etcétera. Y también incluso tiene una unidad para hacer evaluaciones de las emisiones de gas invernadero. Pero seguimos padeciendo un entrevero institucional mayúsculo en la institucionalidad en el manejo ambiental. Es como tener el Ministerio de Salud Pública separado entre distintos ministerios. Porque ustedes tienen toda el área ambiental en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y toda el área ambiental en el Ministerio del Ambiente y no terminan de juntarse. Y tienen que juntarse para poder actuar coordinadamente. En la acción individual, el accionar individual, ¿qué es lo que podemos hacer para contribuir? Muchas veces nos vemos sacudidos por eventos puntuales como el de ayer, que nos hacen de alguna manera tomar conciencia, ¿no? Bueno, hay medidas de adaptación. Por ejemplo, problemas que tenemos nosotros, que tiene mi familia, los pluviales de las casas, si llueve 200 milímetros en un día, no aguantan. Entonces yo le pediría, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura y a los municipios que comenzaran ya a cambiar las regulaciones para los pluviales de las casas. Bien. Y necesitaríamos a la industria que me hiciera caños de PVC de mayor diámetro y que la albañilería pudiera lidiar con esos caños de desagüe. Por el otro lado, también hay actividades que tienen que ver con, te decía, mi patrón de consumo. Aquellos productos orgánicos, naturales, están basados en sistemas de producción más amigables para el ambiente y menos generadores de cambio climático porque emiten menos gases invernaderos. Bueno, lo mismo. Entonces son todas pequeñas acciones donde cada uno tiene diferentes responsabilidades y diferentes tareas. Claro, porque a veces pasa que uno dice, bueno, no prendo más el aire acondicionado para disminuir mi gasto energético. Trato de reciclar los plásticos que inevitablemente me vienen en algunos productos o bueno, los tiro en bolsas separadas. Pero después eso
sabemos que no siempre van a reciclaje, no tienen condiciones, no todos los plásticos se reciclan. Entonces ahí uno pierde como la esperanza o siente que lo que está haciendo no tiene valor, ¿no? Bueno, ahí por eso te decía, necesito la colaboración de otros. Yo no puedo prender siempre los aires acondicionados. Necesito otro tipo de arquitectura que sea energéticamente eficiente para que me permita calefaccionarme con menor gasto de energía en invierno y refrigerarme con menor gasto de energía en verano. Entonces ahí necesito regulaciones nacionales y municipales de otro tipo. Por el otro lado, consumamos productos que generen menos basura, arrojar menos plástico, menos cartón, etc. Pero también tengo que reclamar al gobierno nacional y a las intendencias de que me tiren en lugares eficientes esa basura y me penalicen de algún modo a que me generan mucho desperdicio innecesario. Bueno, de eso se habla mucho, ¿no? Yo reciclo en mi casa, pero si después va todo junto al mismo lugar, no estamos avanzando nada. Eso es terrible. Es un drama que tiene como 30 años y no lo resolvemos. Y también la dependencia con que las decisiones que podamos tomar nosotros son muy útiles, pero esto si no es algo global en el mundo entero. Estaba pensando, por ejemplo, en todos los efectos que a veces hace que uno sienta que está muy lejos, como el tema de los hielos, como el tema de los polos, como el derretimiento, y a veces es difícil ver la conexión, pero en el fondo todo termina estando interconectado. Sí, ahora, tú sabes que eso que tú decís tiene una trampa, porque es muy utilizada por los gobiernos para decir, bueno, mientras el resto de los estados no reaccionen de alguna manera, yo sigo contaminando. Exacto. Entonces eso nos deja a nosotros en una especie de callejón muy complicado, porque nosotros vamos a convencer a todos los chinos que deben contaminar menos, sabiendo que China es la primera emisora de gases invernadero en el planeta. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué proyección hay para los próximos años si todo sigue como está? Las proyecciones estuvieron fijadas el año pasado en la última cumbre de cambio climático. Entonces, si todo sigue como está, vamos a tener una aceleración del cambio climático. Estos eventos se van a multiplicar, va a seguir aumentando el nivel del mar, el agua de los océanos se va a acidificar, se va a perder entonces mucha vida marina por esas circunstancias. Los grandes cultivos van a tender a cambiarse de lugar, en algunos sitios van a ser inviables, en otros tal vez se puedan hacer cultivos porque cambia el régimen de lluvias. Vamos a ver probablemente la desaparición del casquete polar en el Polo Norte en el verano, que va a permitir la navegación. Entonces, un desastre ecológico, pero una ventaja para algunas empresas navieras, y así sucesivamente. De nuevo, la cascada de efectos. Esperemos que esa cascada quede en el juguete de su nieta en lo posible y que no se caiga esa torre. Bueno, tratar de, como usted lo decía, en lo que podamos hacer cada uno de nosotros, poder marcar, aunque sea un granito de arena, la diferencia. Esperemos que sí. Eduardo Budinas, muchísimas gracias por estos minutos. Ustedes. Era Eduardo Budinas, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES.